al Señor y no solamente buscar al Señor, sino de hacer su obra. Y cuando hablamos de hacer la obra de Dios, pues muchas veces pensamos los grupos de evangelización, ir y predicar, pero resulta que la obra de Dios también es construir la casa y es construir nuestra relación. Y la obra mayor de Dios es construir nuestro corazón y el corazón de nuestros hijos. Acordémonos un momento de cómo Jesús le dijo a la samaritana, en un momento viene la samaritana y Jesús pues la acompaña, la perdona, la acoge y luego le dice, llegará un momento en donde los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Ella le planteaba un problema sobre dónde había que orar, allá donde dicen los judíos o acá donde dicen los samaritanos. Y él le decía, llegará el momento en donde el Hijo de Dios se revele, la gente pueda conocer a Dios a través de su espíritu y entonces no se trate de un lugar o de otro, sino que en nuestro corazón verdaderamente vivamos con Dios. Esa es la principal obra de Dios, que Dios habite en nosotros y que a través de nosotros pues se genere en medio de nuestro hogar, en medio de nuestra familia, un pedacito de cielo, un rincón en donde Dios viva con el ser humano, con nosotros y con nuestros hijos. Entonces, hoy vamos a tratar un tema bien especial, el afecto y la sexualidad. Sí, tum, tum, tum. Yo me imagino que, bueno, muchos sentimientos, la sexualidad siempre mueve muchos pensamientos y qué bueno poder hablar de sexualidad. De pronto, para mucha gente puede ser un poco inquietante, ¿sí? O un poco hasta escandaloso puede llegar a ser, o muy curioso que en un grupo de oración vengamos a hablar de la sexualidad del matrimonio, pero ya van a ver el por qué y cómo es necesario, cómo la sexualidad también es un regalo maravilloso de Dios que hay que sanar, que hay que construir, que hay que acompañar, pero que se vuelve una manifestación de Dios para cada uno de nosotros. Entonces, pues vamos entrando en el tema. Lo primero, pues hagamos como un paneo del contexto en donde estamos y tenemos que hablar que han cambiado los paradigmas sobre la sexualidad. La forma en que pensamos de la sexualidad, pues ha cambiado y la forma en que la cultura circundante a nosotros piensa sobre la sexualidad, pues es muy distinta. Yo les quiero poner, recordemos, por ejemplo, a ver, levánteme la mano a quienes en la primaria, en la escuela les enseñaron sobre sexualidad. No estoy preguntando a los compañeros, sino a los profes, porque los compañeros siempre enseñan. ¿Sí? ¿Qué enseñan? Es lo que preocupa, ¿no? Pero alguien en bachillerato sí le enseñaron. Levante la manito. ¿Sí? Ya, comportamiento y salud, una materia así, ¿cierto? Bueno, ahora desde el prekinder ya están enseñando el tema de la afectividad y sexualidad y está muy bien, en la mayoría de ocasiones. En otras ocasiones lo que enseñan son unas teorías pues muy confusas porque este tema de afectividad y sexualidad también se ha mezclado con nuevas ideologías, ideologías pues que generan muchos riesgos también, incluso muchas problemáticas. Entonces, ¿qué podemos decir? Que este tema de la afectividad y de la sexualidad alguna vez fue tabú, pero eso pasó, todavía sigue siendo un tema que genera mucha atracción, mucho interés, claro, genera esperanzas, genera muchos sentimientos encontrados. Para mucha gente genera cierta, incluso repugnancia o rechazo. Bueno, eso nos indica que hay que sanar el tema porque el tema es muy necesario. Lo cierto es que hoy el tema de la sexualidad ya no es tan tabú. Ahora aparece en el espacio de lo público, pero muchas veces aparece de una manera desordenada y de una manera confusa. En estos días acompañaba el caso de una chica que la acusaron en el colegio con unos problemas de comportamiento sexual y entonces cuando le caen a decir, ¿usted por qué está haciendo esto? Ella dice, "No, ¿cuál es el problema? Sí, pues a ver, si todo el mundo habla de eso y habían estado en bachillerato y viendo unas cosas ahí pornográficas y eso le llegó a ella, ¿por qué entonces esto no se puede? Pues los profes quedaron, pues ¿por qué no? Sí, eso de la sexualidad, tocarse, pues no se hace en el salón y eso no es público y eso se hace en lo privado, pero lo que impactaba a ese grupo de profesionales era el tema de la confusión. ¿Cómo es que esta chica ya más grande puede pensar
que el tema de la sexualidad es un tema público, cuando en realidad es un tema de lo privado, pero pues es que esa es la escuela que se está recibiendo. Entonces, ahora se habla mucho de sexualidad, pero de qué tipo y de qué manera. Y ahí es donde nosotros tenemos que aterrizar, porque la sexualidad que se está enseñando o que muchas veces se ve, ¿sí? Por ejemplo, estos son comerciales, eh, incluso marcas muy conocidas que sexualizan sus productos para poderlos vender. Entonces uno preguntaría de qué tipo de sexualidad, ¿sí? Por ejemplo, hay una señorita, una mona, ¿sí? Y entonces tiene dos hamburguesas ahí en sus manos. ¿Es necesario poner a la mona para vender hamburguesas? No, pero es el tema de la sexualización de la figura de la mujer. Entonces, bueno, realmente sí vale la pena pensar, bueno, ¿qué es la sexualidad y cuáles serían los fines más trascendentes? Hoy mucha gente, en medio de todos estos cambios culturales, la gente reclama el derecho al placer. Y dicen, ah, es que esos curas nos enseñaron a mojigaterías, sí, pero si yo tengo un cuerpo, yo tengo derecho, sí, y esto está bien, y yo tengo derecho a hacer como quiera. Bueno, claro que sí, por supuesto, todo el mundo tiene derecho a optar libremente, pero el problema es que por conseguirnos libertades, hay veces estamos pagando precios insufribles. Hay veces, hay personas que se permiten darse una libertad, ¿sí? Piensa que tiene derecho, tiene sentimientos y obra de tal manera que piensa que está haciendo algo bueno para él o para ella, pero luego lo que viene son unas repercusiones terribles. La destrucción del hogar, la destrucción de la familia, la enfermedad, ¿sí? Bueno, una cantidad de problemáticas. Entonces, lo que estuvo consumiendo las decisiones que tomó, pues resulta que tiene unos costos enormes pero no se lo han dado cuenta, ¿sí? Esto le pasa a muchos matrimonios y por eso hay que hablar del tema de la sexualidad, porque como el tema ha cambiado en la mentalidad de la gente, entonces la gente comienza a reclamar, oiga, bueno, esta sexualidad, ¿qué? Usted y yo, ¿qué somos, hermanitos o primitos? ¿Sí? No, a ver, que funcione. Pero entonces aparece una cantidad de paradigmas. Lamentablemente hay gente que se contamina entonces piensa que libertad sexual, ven una película y entonces comienzan a decir, ah, es que sí, ve que eso sí se puede y que eso debería ser, sí, pero entonces van a la casa a proponerle a la señora, por ejemplo, las relaciones anales, por ejemplo, ven en la televisión o en películas, entonces les queda en el imaginario, sí, de eso sí se puede, sí, y entonces van a plantearle en la casa y por supuesto, ¿qué le van a decir en la casa? No, pues ni de cómo, usted qué es lo que está creyendo que soy yo o qué es lo que vivimos aquí. Entonces comienza a haber una fragmentación. Bueno, lo que promueven es bueno y nosotros somos los que estamos envejecidos y caducos, o es que deberíamos nosotros progresar en esto. Bueno, confusión, confusión. Y allí es donde es muy importante pensar, bueno, ¿alguien quiere darle dinamismo a la sexualidad de su matrimonio? ¿Es un área que siente que decae? Bueno, se puede revitalizar, por supuesto, pero tendríamos que primero entender bien para qué está hecha la sexualidad y entender bien los parámetros para saber cómo animar la sexualidad sin dañarnos, ¿sí? Especialmente sin afectar ese sentido de trascendencia y de dignidad. Los malos enfoques contaminan, confunden, enferman, nos vuelven un instrumento, entonces nos volvemos como animalitos, ¿sí? Como que nos dejamos llevar simplemente por el cuerpo. Y algo que hay que decir de primerazo, la sexualidad no se trata solamente de biología, implica la biología, implica el cuerpo, pero no se trata solamente de ese aspecto. Eh, Estos son errores, voy a mencionar algunos errores que son muy típicos. Por ejemplo, pensar, hay personas que comienzan a evaluar su relación matrimonial a partir de la relación sexual. Como que la calidad de los encuentros sexuales le dice, es que ya no me amas, ¿sí? Es que nosotros como que ya no hay esa chispa, esa magia, como que, ¿sí? Pero su indicador únicamente es el tema de la sexualidad, el coito, ¿sí? La sexualidad es mucho más que el encuentro sexual. El encuentro sexual, pues hay varias formas de encuentro sexual y uno de ellos, de pronto la forma más privilegiada, es el coito, ¿sí? El coito, ¿cuál es? El encuentro de hombre y mujer cuando hay una penetración. Y entonces muchas veces quedamos en el error de pensar que el sexo es el coito. No, el sexo es más que el coito.
La sexualidad es toda la vida. Es decir, naciste con un carácter sexual, masculino o femenino. Cada vez que te comportas de manera masculina o femenina, pues estás ejecutando tu sexualidad. Esa sexualidad se puede convertir en una forma de amar. Mi forma de relacionarme con mi esposa, pues la mía es masculina, ¿sí? Porque yo soy un masculino, ¿sí? Puedo fingir feminizarlo o fingir comportarme como mujer. Y eso se valida hoy en día en la sociedad y le dicen a la gente, no, pues como usted se sienta está bien, ¿sí? Pero la verdad, pues hay cosas que no se pueden cambiar por la imaginación de uno. Por ejemplo, este cuerpo es expresión de los genes. Y los genes, pues por más que tú te sientas o te piensas de una u otra manera o tengas una ideología de otra, pues siempre van a ser iguales. Es decir, tú eres XX si eres mujer, XY si eres hombre. Y pues te puedes pagar muchas cirugías, pero eso es un hecho biológico que nunca va a cambiar, ¿sí? Entonces, pero como les digo, estamos en un tiempo tremendamente confuso, agresivo y violento en ese tema, ¿sí? Se ha politizado tanto que nos confunde. Por eso es bueno partir de claridades para poder entender realmente cómo debemos pensar el amor y esa expresión maravillosa del encuentro sexual, ¿sí? Esa expresión del amor aquí a través del cuerpo. Entonces, obviamente el sexo no es la única manera de evaluar la relación y el coito tampoco es la única manera de evaluar la sexualidad entre los dos. Hoy en día podemos caer en este encuentro, en este error de poner el foco en la sensación corporal. Y es lo que vemos en Hollywood, ¿sí? Es decir, vemos la película y primero se atrajeron y se dijeron, wow, y entonces todo tiene que terminar en el sexo. Y se acabaron de conocer en la película hace 3 horas, pero ya están en la cama y ya todo funcionó maravilloso. Bueno, falso, falso. Es decir, los primeros encuentros sexuales usualmente en las parejas son un poco desastrosos, ¿sí? Es decir, no se conocen, entonces pues es una trompa muy emocional, muy corporal, ¿sí? Y el cuerpo es una de nuestras dimensiones maravillosas, regalo de Dios. Pero resulta que vos sos más que el cuerpo, ¿sí? Vos sos mucho más que el cuerpo. Les pongo un ejemplo, digamos que ustedes no almorzaron hoy y entonces ahí está ese estómago rugiendo, ¿sí? Y entonces ustedes venían caminando para acá y se encuentran media hamburguesa mordida, media hamburguesa mordida en el piso. Y entonces ustedes qué dicen, siquiera, ¿se la comen? No, No. no, ¿Y si es del corral? no, ¿Que se rica? Ahí sí, sí, no. ¿Sí? No, ¿por qué no se la comen? O sea, usted es biología, le da hambre, ahí hay comida, no importa si lo orinó un perro, pero pues es comida, ¿sí? ¿No te la comes? no. No, no, nos enfermamos, los escrúpulos o la mera dignidad. Entonces tú eres mucho más que tu cuerpo. Y puede ser, estoy hablando de una necesidad fundamental, como la alimentación. Es decir, por no comer uno se muere. Estoy hablando de una cosa esencial, pero fíjate que tú no eres solamente ese instinto, esa tendencia a comer o alimentarte. Realmente eres un ser mucho más complejo. Lo mismo sucede en la sexualidad. No cualquier cosa es digna para yo complacerme. Hay cosas que pueden ser muy apetitosas y puedo tener un momento, el cuerpo se excita, se estimula y puede ser muy complaciente. Pero espérate, esto no te realiza como persona, esto no te da plenitud, esto no te lleva a desarrollar toda la persona que fue creada en vos. En vos fue creada un cuerpo, pero también una psicología, es decir, una personalidad, una identidad, pero también fue creado en vos un espíritu. Y esa integralidad somos como personas. Entonces, cuando estamos hablando de la sexualidad, no estamos hablando del pecado, de la parte oscura, de la parte animal. No, 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 no. La sexualidad tiene una dimensión corporal, psicológica y espiritual. Y todo está integrado. Entonces, estos parámetros pues, son muy importantes para poder entender. Y ahí va uno de los sentidos importantes que quiero compartir en esta enseñanza. ¿Sí? La complacencia o el mayor placer sexual, ¿cuál es? Y desde ya le voy a decir, no es solamente perseguir el orgasmo. Ahí hay un enfoque equivocado en sexualidad. Nos lo enseñan las películas,
es como lo que más se acostumbra cuando los chicos están en ese desarrollo psicosexual. Entonces el tema de, ay, ya me acosté con alguien o no. Sí, hoy en la cultura, para chicos y chicas, la virginidad es como un tipo de maldición que hay que quitársela lo más pronto posible. Sí, pero espérate, es que vos no solamente sos cuerpo, estás hecho para vivir una sexualidad en una trascendencia mucho más elevada. Pero de esto voy a hablar ahora más. Eh, Desde ya, otro sentido importante que quiero transmitir aquí es cómo es importante para vivir la buena sexualidad el tema del afecto. Es decir, el afecto es lo que le da sentido al ejercicio de la sexualidad. O le da, si yo me paro en el paradigma de que el sentido de la sexualidad es llegar al orgasmo, entonces nos comportamos es como animalito que está haciendo una función biológica, un roce allí que estimula las glándulas hasta que llega una reacción biológica y listo, eso es todo. Pero eso no es el amor humano, el amor humano va mucho más allá de eso. Entonces hay otras dimensiones que se expresan allí en el afecto y las caricias. Cuando el afecto, las caricias, esa ternura que se puede desarrollar entre los cónyuges aparece, pues la sexualidad mejora. Y no solamente mejora, llega a su plenitud. Y no solamente llega a la plenitud, sino que se vuelve sanadora, se vuelve un estímulo para la vida. No que uno necesite vivir encuentros sexuales para ser feliz. No, 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 no. Cuando se llega a la plenitud, se acompaña el tema de la sexualidad, por supuesto. Es decir, es una de las áreas de función del matrimonio y cuando el matrimonio se planifica, porque se planifica esa entrega, esa unidad, esa compenetración entre los cónyuges, ahí es donde la sexualidad más fluye. El ser humano está hecho por Dios. Dios hizo el ser humano. Y entonces, como Dios es amor, nos dice la palabra, pues formó al ser humano destinado para el amor. ¿Eso cómo lo podemos ver? Lo podemos ver muy sencillo, lo podemos comprobar en esto. El ser humano se siente pleno cuando está en comunión, cuando tiene esa capacidad de un encuentro íntimo, no me refiero a lo sexual de primera instancia o a lo corporal, sino cuando se encuentra un alma cercana. Y entonces en esa alma encuentra a alguien que le comprende, alguien con quien puede compartir, alguien con quien ejerce el amor, construye el amor. Esa es la comunión, para eso estamos hechos. Cuando eso se conecta, pues lo demás fluye. El cuerpo y el encuentro sexual es una modalidad de comunicación, es un modo de expresión que se desbloquea cuando hay un torrente de amor para expresarse. Según la palabra, según el catecismo de la Iglesia Católica, pues hay tres funciones principales de la sexualidad. Uno, la unión. ¿Sí? Tres funciones principales de la sexualidad en el matrimonio. Uno, genera unión. Entonces, tenemos un impulso sexual, es decir, este cuerpo está vivo y este cuerpo pulsa, este cuerpo recibe los estímulos del medio ambiente y entonces requiere, tiene un dinamismo. Entonces, hay una tensión sexual. Es decir, hay un interés de placer, hay un interés de estar vivo, hay un interés de compartir, hay un interés de comunión, de conectarse, ¿sí? Y a través de la sexualidad, cuando educamos nuestra sexualidad, esa tendencia que puede ser muy individual, que puede ser un impulso que me mueve a algo que me interesa, ¿sí? Se convierte en una capacidad de construir unidad, se convierte en una capacidad de hacer cooperación. La sexualidad es un factor de unidad y de cooperación entre los cónyuges. Así lo pensó Dios. Claro, hay una necesidad personal, sí, hay una necesidad de vitalidad, de compartir, de dinamizarse, hay un deseo de felicidad, pero ¿cómo lo educa Dios? Lo lleva a que se realice en el matrimonio. ¿Por qué en el matrimonio y no en un noviazgo? Lo que pasa es que los cónyuges decidieron quedarse para siempre. O sea, el ser humano es tan importante, o sea, cada hijo es tan importante para Dios que en la entrega de su cuerpo y de su afecto requiere que la persona a quien se le entregue se quede para toda la vida. No puede ser por un ratico y bueno, muy rico vos, sigamos la vida de cada uno por su lado, a nuevas experiencias. No, no está pensado así. ¿Por qué? Porque vos no sos una persona desechable.
como que la usé y ya se agotó, y entonces ahora hago el recambio. No, 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 no. Eso nos enseña nuestra ideología actual, la ideología actual del consumismo, la ideología actual del materialismo, que nos hace pensar que como veo un cuerpo, entonces creo que el otro solamente es cuerpo. Entonces, si es un cuerpo, es como un instrumento. Esto es un instrumento. Este celular es un instrumento y lo uso para una finalidad que es mi necesidad, mi deseo. Cuando se daña, yo no digo, no, ahora ya nunca más tendré un celular. No, que va, ya es mi finito, vivo y compro otro, lo reemplazo. ¿Por qué? Porque aquí tengo una relación de uso. Yo uso este aparato. Yo no amo este aparato. Las personas no somos un instrumento para satisfacer una necesidad. Las personas somos un fin en sí mismo. ¿Sí? Esto es un medio, un instrumento para resolver cosas, pero las personas nunca son un instrumento. Yo no puedo convertir a una persona en un instrumento para hacer cosas. No, eso es demoníaco. Es decir, eso es la peor acción que yo puedo hacer. ¿Por qué? Porque cada persona es un hijo o una hija de Dios. O sea, vivimos Semana Santa, ¿cierto? Y vimos que Jesús derramó la sangre y se murió. O sea, todito, todito, todito se murió de verdad, ¿cierto? Y todo eso lo hizo por amor, por su cónyuge. O sea, si Jesús, Dios encarnado, dio todo, ¿usted cómo va a utilizar a la otra persona solamente para sus fines? No, eso es un acto de ofensa a Dios. Entonces, si Dios ha amado tanto a mi cónyuge y a mí me entregó a ese cónyuge para que yo le pudiera cuidar, acompañar durante la vida, ¿qué espera de un Dios? Lo que Dios espera de mí es que yo dé la vida por esa persona. Por eso la sexualidad sucede solamente en el ámbito del matrimonio. La entrega de mi cuerpo, de mi mente y de mi alma. O sea, cuando yo tengo un encuentro sexual, no es el pene solito, no es la vagina solita la que está teniendo ese encuentro, no es el cuerpo solito, no, es el todo de una persona. Y el todo de esa persona también tiene que ver con toda una historia, ¿sí? Y tiene que ver con todo un futuro. O sea, lo que tenemos en manos nuestras cuando nuestro cónyuge se entrega a nosotros, caramba, es un pedazo de Dios, un pedazo del corazón de Dios. ¿Cómo estamos entonces obligados a entender una trascendencia de la sexualidad? Entonces eso nos sirve para ver cómo está equivocada la cultura actual cuando pretende pensar que la sexualidad es solamente el estuche, el cuerpo, y eso es el echamiento y no pasó nada. ¿Sí? No, claro que sí pasó porque hay trascendencia. Entonces, primera función de la sexualidad, la unión entre los cónyuges, es decir, este cuerpo, esta vitalidad, se educa y recibe la gracia de Dios para que generemos una unión que nos acompañe y que nos ayuda a lo largo de la vida a llegar al mayor desarrollo, a la santidad, a lo que más podemos llegar. Segundo, es una modalidad y es una hermosa modalidad de expresar el amor entre nosotros. Es muy conveniente que las parejas tengan sexualidad. Hay veces las personas se vuelven religiosos y dicen, ay, no, nada de sexo porque eso es pecaminoso. No, que va, está muy mal ese enfoque. Dios quiere que haya buena sexualidad en el matrimonio porque así se lo inventó, así lo pensó. Es para eso, para que la pareja a través de la sexualidad se recree y construya confianza y construya compromiso y construya una comunicación del afecto. Pero hay que entender de nuevo lo que te decía ahora. El momento del afecto no es solamente para cuando quiere. ¿Sí? Se puso tierno acá, ya sé que quiere esta noche. ¿Sí? Pero estas sorpresas, sí. No es solamente para el momento. ¿Sí? Ay, tan bonita, ve que ya la mano a la cuchara. No, mi hermano. ¿Sí? Es decir, vaya construyendo a lo largo del tiempo. Por ahí está una frase que puse. Hacer el amor comienza en todo el día. ¿Sí? Está buscando para por la noche, pues hermano, comienza desde el día anterior a fortalecerse, pero en realidad el ámbito del amor debe ser de todos los días y en todo momento entre la pareja, porque cuando hay esa ponderación, esa valoración, pues la sexualidad también fluye. Cuando hay heridas que coartan, cuando hay desprecios, desplantes, cuando hay malos tratos, cuando hay un trato déspota frente al otro y vuelve a su cuerpo,
pues de verdad que son muy carones, ¿cierto? Es decir, pues no sé, se me olvidó la palabra para poder decir, no has construido el amor, pero sí quieres que te dé ese momento de complacencia. Bueno, eso está mal, ¿sí? Es decir, hay que ir construyendo un aspecto para lograr que la sexualidad funcione bien. Antes de hablar de sexualidad, hay que hablar de afectividad, porque la afectividad es lo que permite que la pareja esté conectada y que cada uno de los dos se sienta amado, respetado, valorado, ¿sí? Entonces ahí uno le puede creer que el deseo es deseo de amar y ese deseo sexual va en mi beneficio, no solamente como un uso, como si yo fuera un instrumento para la complacencia del otro. Y por último, la procreación. Miren esa palabra que es bonita, la procreación. Procrear. ¿Quién crea? ¿Quién fue el creador? ¿Quién? El Señor, Dios. Dios crea. El ser humano no se reproduce. ¿Ustedes han levantado pollos alguna vez? Entonces se reproducen los pollos, se reproducen las vacas, se reproducen los perros y los gaticos, ¿sí? Los perros los comercian y entonces lo reproducen, ¿sí? Para eso. El ser humano no se reproduce. El ser humano es procreado, ¿sí? El ser humano procrea. ¿Qué diferencia hay entre esas dos cosas? ¿Qué diferencia hay entre procreación y reproducción? Reproducción es como cuando uno saca fotocopias, ¿sí? Te dan saca fotocopias porque los animalitos no tienen alma como tiene alma el ser humano. Los animalitos tienen un grado de inteligencia, ¿sí? Sí tienen un grado de inteligencia y sí tienen algún tipo de personalidad, pero su personalidad y su inteligencia no se desarrolla al nivel, a la altura, a la complejidad que tiene un ser humano. Hoy en día está de moda decir no tengamos hijos, tengamos perros o gatos, pero les quiero decir, pues les tengo que decir la verdad, ¿sí? Y es que los perros y los gatos no sirven como hijos. ¿Por qué? Porque te aman, se vinculan con vos de una manera canina o de una manera gatuna, ¿sí? ¿Cómo se llama? Gatuna. Sí. Feliz. Pero no, Felipe, pero no de una manera humana, y vos sos humano. Entonces, a ver, ¿usted almorzaría las croquetas de su perro? Hasta alguna vez las croquetas a pesar pero ya comerías ese punto de almuerzo tus veces. Obviamente, si lo haces, te enfermas, porque ese organismo funciona diferente al tuyo. Pero hoy estamos en unas confusiones que pensamos que nuestra vida humana se puede eh, realizar en el ejercicio de cuidar animalitos. No, el animalito es muy lindo, pero la plenitud de amor que vos podés dar va, pero infinitamente mucho más lejos que lo que el animalito es capaz de recibir, percibir y devolver. Y tu salud es poder dar amor. ¿Sí? Tu salud estás hecho para ello, para la comunión, para entrar en una comunión profunda, para dar y recibir amor, y de esa manera es que construimos la persona y que construimos la vida. El animalito se queda demasiado corto y sufrimos. Entonces, hay un milagro que sucede entre los dos. Acompañamos al Creador en la creación. Nosotros nos volvemos un canal de la creación del mundo. ¿Tenés hijos? Dios mío, qué maravilla. Es un milagro que sucedió por participación tuya. ¿Cómo hay que valorar ese regalo que nos dio Dios en los hijos? O sea, nos volvimos eternos allí al volvernos padres o volvernos madres. Hay que pedirle gracias a Dios para que ese milagro que tuvimos allí, en ese primer nacimiento que es en el cuerpo, lo sepamos saber acompañar en el desarrollo, porque luego de nacer el cuerpo hay que ayudarles a desarrollar su personalidad y hay que ayudarles a desarrollar esa trascendencia que les va a dar la plenitud. Tienen que desarrollar su psicología, tienen que desarrollar su espíritu, tienen que desarrollar su trascendencia, su proyección hacia el crecer, porque es eso lo que hace feliz a Dios y los hace felices a ellos. Y nosotros colaboramos en eso por el amor.
La sexualidad sí es un invento de Dios y es un regalo de Dios. Y aquí me refiero de nuevo a ciertos sentimientos de culpa, de temor, de usar la sexualidad o de desarrollar la sexualidad a plenitud. Desarrollemos la sexualidad. Es que fue un regalo que Dios nos dio para unas finalidades específicas, por supuesto, es decir, si la uso para lo que Dios me ha inspirado y sé que Él lo quiso, entonces está bien y es un signo de libertad. Dios puso ahí una fuente de unidad y de cuidado de la persona. Es decir, el encuentro sexual, pues, a ver, como les digo, no es solamente una cuestión de una sensación biológica, el cuerpo se siente regio, pero psicológicamente, ¿qué significa que alguien te mire y te mire con amor? No frente a cualquier persona uno se pelota, ¿sí? No frente a cualquier persona uno se desnuda. ¿Por qué? Porque tenemos el juicio, tenemos, o sea, tienen unos sentimientos de vergüenza que nos protegen del juicio descalificativo o de ser burlado o de no ser ponderado. Es decir, este es un regalo maravilloso, este ser que soy, mi cuerpo es un tesoro. No lo consigo, no lo compro en cualquier almacén, ni por Mercado Libre, ni por nada, ni ningún lado. Por Es templo. decir, esto lo hizo fue Dios. Entonces, cuando yo muestro este cuerpo, cuando lo entrego, estoy entregando algo de mucho valor. La persona que lo recibe tiene que estar preparada para dar esa trascendencia, para reconocer esa trascendencia. Entonces, la sexualidad sucede en el matrimonio porque en el matrimonio hay un voto de aceptación, hay un voto de no juicio, hay un voto de no descalificación. Es eso lo que permite que nos podamos desnudar sin sentir vergüenza, sin sentir temor. Y si sienten temor y vergüenza, pues es porque esos son indicadores de que hay que sanar sentimientos en su relación. No, no, con la luz apagada. ¿Por qué? ¿Sí? No, es que el kilito de aquí, el kilito de allá, las estrellas, no, es que antes de tener bebés yo era otra. Sí, es lo que escucha muchas veces uno en los asuntos de las dificultades de la sexualidad. Pero entre los dos cónyuges se tienen que hacer el trabajo de poder hablar de esas cosas, de poder orar por esas cosas, hasta poder sanar esos temores. ¿Sí? Es decir, no es la ausencia de estrías lo que te hace bella a las mujeres. No es que el hombre tenga semejantes pectorales y el six-pack aquí lo que nos hace valiosos. Lo que nos hace valiosos es que hemos destinado nuestra vida para amarte, ¿sí? Para entregarme a vos, para estar con vos en la buenas y en las malas. Es eso lo que eleva nuestra vida a una dignidad, ¿sí? Maravilloso. Por supuesto, estamos en una cultura súper banal, muy hedonista, entonces la gente quiere verse bonito y bonita, bien, bien, está bien, hagamos el ejercicio, tratemos de apegarnos, que eso también se vuelve muchas veces una honra al otro, ¿sí? No llegarle mal al toso, gargañudo, bien, bien, eso es bonito, ¿sí? Ese ejercicio de agradar, pero que no se vuelva el centro de la vida de uno. Porque si se vuelve el centro de la vida, tu apariencia, está descuidado de pronto de lo principal, que es poder generar esos sentimientos de comunión. Es decir, amar, escuchar, comprender, acompañar, acoger, exaltar a esa persona. ¿Sí? Eso genera la comunión. Eh, Hay dos fuentes de error para entender la sexualidad. Una, bueno, hay una postura filosófica que penetró en nuestra cultura, se llama dualismo, ¿sí? Perdón que yo en la clase, pero se llama así, ¿qué hacemos? Y es una concepción de que el hombre es cuerpo y alma. El cuerpo es la parte mala y el alma es lo bueno. El cuerpo, no, eso es la cárcel del alma. Bueno, posturas filosóficas que rompieron el ser humano. Si usted ve un cuerpo sin alma, entonces se llama cadáver, ya no se llama cuerpo. Y si usted ve un alma, pues pucha, yo salgo corriendo, que eso es. Fantasma, ¿sí? No, no, no. El ser humano es uno solo, está integrado. Su mente, su afecto, su sexualidad, su capacidad de relación, su capacidad de espiritualidad, todo está perfectamente integrado y no se secciona. Por eso es que usted no puede pegarse una cuerda de vivir y vincular su pene y su vagina por allá y luego volver. No, no pasó nada. Claro que sí pasó. Nadie se da cuenta, pero vos te diste cuenta.
Cogiste tu vida y rompiste tu integridad para conseguir qué cosa. Un placer efímero, pero ¿qué persona eres? ¿Eres una persona confiable, creíble? ¿Eres una persona integral? ¿Es una persona que de verdad destina su vida al bien? No, te estás engañando y estás engañándote. ¿Sí? Hay que sanar de esa experiencia. Es decir, ese no es un camino sano, ni es un camino que te lleve a crecer. El cuerpo y el alma es uno solo. ¿Sí? Lo segundo es que en la palabra de Dios se habla de la carne, pero la gente comprende mal, porque piensa que carne refiere a los deseos sexuales, ¿sí? Y no, para nada. Cuando San Pablo habla de la carne, de lo que está hablando es cuando nosotros tenemos un tipo de deseo que no es del cielo, un deseo desordenado por lo temporal. La plata es buena, ¿cierto? ¿O es mala? La plata es mala. Si alguien no quiere, yo se la recibo. Los liberan ser mal. ¿Sí? No, el dinero es chévere. ¿Sí? Los placeres son chéveres. Claro, son un regalo de Dios. En su debido orden y para su adecuada, sí, en su justa medida y para su adecuada finalidad. ¿Sí? Pero cuando desordenamos, entonces se vuelve pasión. El deseo, la pasión por el dinero de acumular, 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 uy, mata a muchos matrimonios. A veces acompaño gente en otros países, sobre todo en Estados Unidos, la cultura ya hace que la gente se monetarice mucho. Entonces, van latinos de aquí que somos muy valoradores del afecto, del vínculo, hogareños, sí, y llegan allá y al principio el sábado y el domingo la pasan juntos, porque es el día de la familia, de estar, sí, pero luego comienzan a decir, el tiempo es dinero, sí, entonces comienzan a decir, uy, y si trabajo solamente la mañana del sábado, sí, entonces, uy, entran tantos dólares de más, oh, qué bien, me puedo ahorrar más rápido para el iPhone, ¿cierto? Entonces ya luego trabajas todo el sábado. Y entonces el domingo queda para, no para relacionarse ni para quererse, sino para hacer los oficios de la casa, pero luego otra vez, bueno, el tiempo es dinero. Y la gente lentamente va cambiando valores. Bueno, eso que sucede no sucede solamente en las familias de allá. En el curso de vida del matrimonio, al principio los novios y los recién casados quieren ser como amalgamas, ¿sí? Pero en la medida en que vienen los hijos, muchas veces entonces los dos se separan mucho y meten a los hijos en la mitad. Así lo propone nuestra cultura y es un gran error. Y luego viene el trabajo, las necesidades económicas, el descuido en el afecto, y entonces comenzamos a ampliar la relación. Y entonces comenzamos a generar, bueno, errores de la carne, es decir, cuando tenemos deseo de cosas, pero no de la eternidad, cuando tenemos deseos de cosas, pero no de lo que más verdaderamente nos da felicidad, construir la comunión que es el amor entre nosotros. Eh, Hermanos, pues hay que trabajar porque estos errores de comprensión nos afectan y nos dificultan mucho entender el tesoro y la maravilla de lo que Dios puso en medio de los dos en la entrega íntima. La entrega íntima empieza desde el afecto y la comunicación y ese sentido de unidad con el otro. El íntimo, ser íntimos, es un ejercicio espiritual. Ser íntimos es ser el primero que está en la vida del otro, el que primero se da cuenta de lo que está pensando y sintiendo. Entonces tengo full conexión con el otro, me interesa el otro, cuido del otro. Allá hay una evolución en mi relación. Al principio yo estoy con la persona que yo quise, primero porque me atrajo. Yo digo, uy, qué cosa tan bonita que es, por Dios. ¿Sí? Y entonces uno comenzó a decir, uy, qué delicia, qué deleite. ¿Sí? Entonces yo quiero ver más, yo quiero escuchar más, yo quiero palpar más. ¿Sí? Y entonces comienzo mis procesos de la atracción, paso a la pegue. Entonces yo quiero estar y paladear y degustar y conversar y contar un poco más y entonces comienzo el proceso de enamoramiento. ¿Sí? Pero fíjense que todavía todo está muy sobre el eje del disfrute de la otra persona. Todavía estoy muy en la línea de usar a esa persona. Todavía mi amor allí, tengo un ejercicio afectivo, pero todavía está muy inmaduro, muy egocéntrico, muy egoísta. Pero cuando yo comienzo a convivir con esa persona y me casé con esa persona y comienzo a darme cuenta de otras facetas que no son tan chéveres, incluso facetas que yo digo, ay, Dios mío, ¿qué es esto? No lo había visto, o yo qué fue lo que hice, ¿sí?
pero Dios me ilumina y comienza a trabajar en mi corazón y comienzo a tener ese sentimiento de compasión por el otro. Me saca la piedra, pero yo me pongo a pensar cómo soy con su estrés, con sus iras, y puede ser muy malucas. Pero espérate, en un sentido más trascendental, yo puedo ponerme en esos zapatos y saber de que a pesar que me choca que me alegue, sé que no está bien, no lo está pasando bien, está sufriendo, ¿sí? Y yo soy el esposo y yo tengo que cuidar, acompañar, iluminar, pues es la tarea que los turcos, o sea, si no soy yo, entonces ¿quién? Le pago al psicólogo, ¿sí? Pero el psicólogo no convive con ella, ¿sí? Y lo mismo ella conmigo. El ejercicio del amor verdadero es un ejercicio de salir de mí a pesar de mis indisposiciones para poder construir un mundo de intimidad, de comunión, en donde el otro se sienta seguro, en donde el otro sienta que yo estoy allí para ella. Y entonces, cuando aparece ese sentimiento de comunión, de entrega de unidad, pues la entrega sexual es mucho más fácil. Uno se entrega a quien uno sabe que vive la vida entregándose a uno. O sea, se vuelve casi que un acto de, no sé, ¿sí? Una correspondencia pues como obvia. Es decir, me aguanta, me acompaña, me ama, pues yo en todas las expresiones de mi ser voy a acompañar a estar en él. Hay gente que le tiene miedo a la sexualidad o escrúpulos o recelos a la sexualidad. ¿Por qué? Porque ha tenido errores en el pasado, o cometió equivocaciones, o sufrió heridas, o sufrió un malestar, y entonces no quiere revivir eso. Y entonces cualquier acercamiento, el otro viene y dice, el otro dice, entonces, ¿qué mi vida? Y la otra dice, ¡ay, qué asco! Y el otro, ¿qué comienza a sentir? Uf, un desprecio. Es decir, le desnudé este regalo que soy y la reacción fue de rechazo. Qué duro, ¿sí? Golpe bajo, ¿sí? Un golpe doloroso, destructivo de su confianza y de su ego, ¿sí? Pero lo que pasa es que ella o él están heridos. Entonces ve esa situación sexual y lo que recuerda es muchas veces asuntos de su pasado. Hay que poder sanar y hay que poderse liberar de esas heridas para poder vivir en el presente, para poder de verdad darme cuenta que esta persona que tengo aquí no son esas personas del pasado, que esta persona que soy yo no soy la persona del pasado que pudo haber vivido algo feo o haber cometido alguna equivocación. No, hoy somos nuevos y por la gracia de Dios pues podemos ser sanos y podemos ser libres, pero hay que hacer un proceso de sanarnos y de liberarnos en ese sentido. Necesitamos orar y pedirle a Dios que nos revele cuál es el propósito y cuál es su plan con nuestra sexualidad. Eso suena como que raro, ¿no? Que Dios me exprese cuál es el fin de mi sexualidad, pues yo muy ¿cuál es eso? ¿Sí? Pero espérate, no. Acuérdate que eres solamente un cuerpo. ¿Qué es eso? No entendí. No sé ya el tiempo. Ya voy a Va terminar. bien, va bien, va bien. ¿Sí? Bueno. Listo. Eh, Nos puede sorprender el grado de mundanidad que tenemos. ¿Qué es el mundo? En la palabra se dice que hay tres enemigos del alma. La carne, que son nuestros intereses y pasiones de lo temporal, no de lo eterno. El mundo. El mundo no es el planeta hay que amarlo y cuidarlo. ¿Sí? El mundo son las corrientes de filosofías, ideas, ideologías que van en contra de la trascendencia de este ser humano, entonces nos desorientan y nos ponen a hacernos el mal en lugar de hacernos el bien. Esa idea, por ejemplo, de que no es que el poliamor, no, tu corazón puede enamorarse de esta persona y de esta persona y a todas les puede amar. Tu corazón es muy grande, tú eres así. Entonces, no, eso se llama desorden cuando eduque su afectividad. Claro, si no te descuidas, puedes enamorarte, pero eso no te conduce a una felicidad, porque entonces, a ver, ¿cómo te vas a repartir entre tres personas que son tesoros y cada uno de ellos exige la entrega total tuya? No te vas a multiplicar por tres, no puedes. Entonces vas a devaluar a esas personas. Esas personas te entregan el todo y vos le vas a salir con migajas. No es sano y no es digno. Entonces, pues muchas veces, perdón, en el matrimonio nuestro, pues
no necesariamente hay infidelidades, no necesariamente estamos haciendo tríos, ¿sí? No necesariamente hay personas que se enferman su sexualidad y si no hay porno, pues no se excita, entonces no hay relación. Bueno, no necesariamente estamos haciendo eso, pero sí estamos manejando ideas mundanas, ¿sí? Ideas equivocadas sobre la sexualidad que nos hacen muy egoístas, ¿sí? La otra vez acompañaba, por ejemplo, un caso, y entonces es muy común que los hombres quieran mucho más frecuencia de los encuentros sexuales que las mujeres. Entonces, cuando ella no quería, la manera de castigar a él era dejarse llevar con la paila sobre él y se lo estuvo ahí en la cama. Y entonces ella comenzaba a sentir la cama, pues, moviéndose así horrible. Obviamente, ¿cómo se sentía él? Pues denigrada, ¿sí? O sea, y a ver, eso era un acto contestatario del tipo, pero eso hacía que ella se enamorara más de él, lo viera pues como más elevado, o lo comenzara a ver pues más animal, y entonces más biológico, más animal uno, pues obviamente su deseo sexual, pues obviamente que se disminuía. Es decir, a mucha gente, y especialmente a las mujeres, que he escuchado y he visto en la consulta, que muchas veces hay el temor de ser usadas, de ser instrumentalizadas, ¿sí? De venir y ser usadas como cualquier cosa y no ser tenida en cuenta como persona. Entonces son heridas que vale la pena poder reconocer y en nuestra relación, en nuestra conversación como pareja, vale la pena irnos dando cuenta qué heridas pueden estar limitando el flujo natural de nuestro afecto y de nuestra sexualidad en esta área. A Dios le interesa que tengamos una buena sexualidad, para eso se alimentó, para que aún incluso con esto íntimo de mi cuerpo, yo sea capaz de amar y de servir a mi cónyuge. Hay que sanar y purificar nuestra historia de vida sexual y para eso es necesario, no sé si han escuchado esto, pero hay un término de una confesión de vida. La confesión de vida es, bueno, hay veces cuando vos de verdad orás y le pedís luz al Señor y te pones a recordar de tu historia, te comienzas a acordar de una cantidad de errores y de pecados que has cometido que nunca has confesado. ¿Ves? Sí, yo de eso no me he confesado, ¿sí? Y debería. Bueno, en este tema de la sexualidad vale la pena hacer eso. Vale la pena orar delante del Señor, ofrecer misa, ofrecer rosario, dedicarse una semana a orar un poquito más y pedirle a Dios, purifica mi mente, purifica especialmente algo que hay que pedirle al Señor que purifique nuestra mirada, porque la mirada es ventana del alma. Y cuando se me enfermó la mirada, porque estuve en malas prácticas, entonces yo comienzo a sexualizar lo que veía. Sí, puede ser una escoba con falta, pero la sexualizo, pues tengo una enfermedad en la mirada. Necesito pedirle al Señor que le devuelva virginidad a mi mirada, es decir, que pueda ver otra vez a las personas sin sexualizarlas de primero. Eso es un grado de libertad súper bonito. Entonces tenemos que arrepentirnos, buscar la confesión y confesar sobre nuestros pecados. Usualmente no conviene confesarse con el cónyuge y decirle pues obras y virtudes de mi vida sexual del pasado. No, muchas veces no sale bien, a no ser pues que el Señor a veces les pida eso, pero usualmente no, es mejor hacerlo pues en una confesión con el sacerdote. También cuando confesamos cosas pecaminosas, pues hay que tener prudencia, ¿sí? Porque pues no vamos a alardear, ¿sí? O sea, cuando uno va a confesar no es alardear de lo que hizo o dejó de hacer. Hay gente que se pone absolutamente descriptivo en sus pecados y el pobre sacerdote puede quedar en medio de un problema pues como imaginando todo eso, con mucha prudencia y pedirle al Señor, pero sí necesitamos ser sanados y liberados de eso. También fíjense que en la sexualidad del matrimonio se pueden cometer pecados y pecados graves. ¿Por qué? Cuando deshonramos a nuestra relación. Usualmente el egoísmo. Es decir, el egoísmo es cuando yo quiero poner mi deseo biológico sobre el deseo del amor. Es decir, cuando yo sé que no es el momento conveniente, pero no, que va, se pagó, yo tengo derecho, hágalo pues. Sí, pues, oiga, espere un momentico, es un acto egoísta. También es un acto egoísta negarse. Ah, no, yo no quiero, no, si yo no quiero, entonces no estoy obligado ni obligada. Bueno, sí, tome juguito de maracuyá, sí, la regla. Es un acto, por supuesto, que rompe la comunión, ¿sí? Rompe la comunión, no, es un error.
herirnos, usar malas palabras, usar malos tratos. Aquí es donde les digo que muchas veces la gente por hacer el bien hace el mal porque está confundida. Entonces, muchas veces por dinamizar la relación, se ve una película, entonces compra un látigo. Venga, le voy a la novia. Pues no. O sea, eso se ve en unas películas, por ejemplo, sucedió con eso de las 50 sombras de Grey, pero es que están retratando una enfermedad, se llaman parafilias. Las parafilias es un grupo de enfermedades de la sexualidad. Entonces ahí en esa película retrata una relación sadomasoquista. Entonces por eso se infligen dolor y hacen roles. Uno es una persona pasiva y el otro es dominante. Pero el dominante juega a causar dolor y a hacer ejercicios de poder. Esa es la relación sexual que Dios nos invitó a tener. No, para nada, es la antítesis. Entonces muchas veces por hacerlo bien, pues terminamos haciendo unos errores porque pensamos que dinamizar nuestra sexualidad es ir al sex shop a comprarse cualquier aparato ahí, un vibrador o alguna cosa así. Pero resulta que dinamizar nuestra sexualidad es primero dinamizar la afectividad, primero dinamizar el diálogo, la capacidad de escucha, la capacidad de generar intimidad, la capacidad de generar confianza, la capacidad de generar pajaritos en el corazón del otro, es decir, que el otro se sienta amado, sienta que tiene a alguien que le respalda, alguien que a pesar de los años le sigue viendo con afecto, no solamente con deseo, no, de caminero, no, sino con sentido de compasión, de deleite, de maravilla. Entonces la otra persona comienza a fluir en esas dinámicas de la fe. Eh, el arrepentimiento y el perdón es fundamental, porque cuando yo puedo ir a esas historias macabras que me pasaron o que yo cometí, pero de verdad puedo hacer un proceso delante de Dios y puedo sanar eso y puedo dejar eso atrás, entonces yo comienzo a tener esperanza y a tener la sensación de que eso no va a volver a suceder en mi vida. Muchas veces hay una herida terrible que es la herida del abuso sexual, cuando uno fue abusado sexualmente y entonces quedan unas marcas terribles, una marca de sentirme objeto o una marca pues de que yo no puedo expresar voluntad, sino que pues yo me tengo que dejar pues como que el otro me utilice y entonces juego a relaciones de uso, ¿sí? Pero quedó marcado allí en mi inconsciente. Cuando yo puedo llevar esto a Dios y puedo pedir al Señor que me sane y me libere, esto se puede transformar y de verdad ser nuevo. Hay que pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a ver allá adentro y especialmente detectar los sentimientos de culpabilidad. Los sentimientos de culpa son los que muchas veces me alejan. Me dan, no, 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 yo no sea tan veloso, ¿sí? No sea tan veloso. O sea, uno no hace esas cosas, ¿por qué te privas allí? Porque hay un temor, porque hay una angustia, porque hay una ansiedad. Bueno, hay que pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine para no caer en esas ataduras, sino que más bien podernos liberar de todas esas huellas. El poder de Dios sana más que cualquier cosa. Lo que nos dice la palabra de Dios es que el que puede obedecer la palabra de Dios, ese adquiere una paz que está por encima de todo entendimiento. Bueno, ¿cómo lo enseña nuestra fe? ¿Cómo lo enseña la palabra? Dice en 1 Corintios que el marido deja a su mujer lo que debe y la mujer de igual modo a su marido. No dispone la mujer de su cuerpo sino el marido. Igualmente el marido no dispone de su cuerpo sino la mujer. No se nieguen el uno al otro, sino de mutuo acuerdo, por cierto tiempo para darnos a la palabra de Dios. La vamos a unir. Esta palabra es muy delicada y se han dado abusos por esta palabra porque la entienden mal, ¿sí? Es decir, lo que dice San Pablo es cuando ustedes se casaron se vuelven una sola carne, entonces tu cuerpo ya le pertenece también a tu esposo. Es decir, tu vida no es para ti, no te equivoques. Tu vida y tu felicidad no es solamente entregarte a tu beneplácito, a tu voluntad, lo que tú quieres. El secreto de la felicidad, como dijo Jesús, hay más felicidad en dar que en recibir. Es decir, lo que nos enseña el modelo de amor que es nuestro Señor Jesucristo es que la vida se realiza cuando se entrega. Entonces, la plenitud de mi afectividad y sexualidad es disponerme y entregarme a mi esposa como ella quiere. Porque si yo digo, no, no, es que yo estoy hecho para darte, entonces
desnúdense que no vamos a hacer cada vez que yo quiera, como yo estoy dado, hecho para darme, cuando me quiera dar, ustedes tienen que aguantar. Ah, Dios mío, sería una contradicción terrible, porque entonces se convertiría en una opresión. No podemos hacer una opresión del otro. O sea, no podemos mancillar su libertad, su juicio, sus dinamismos. Hombre y mujer tenemos dinamismos diferentes, energías diferentes, es decir, los hombres tenemos más, bueno, los organismos funcionan diferente, y no estoy hablando de las energías de la nueva era, ¿no? Como de los chakras, no, estoy hablando de la energía del metabolismo. Hay momentos donde vos tenés más luz, y entonces hay gente que le gusta el sexo mañanero, por ejemplo. Sí, amanece y dice, wow, qué bueno, buenos días. Sí, no, sí, o sea, ahora no, sí, viene a escucharse y a ver, pues, como ya funcionó a las 8 de la mañana. Entonces, pues, obviamente, esos biorritmos, pues, hay que lograr como negociarlos, organizarlos, trabajarlos, ¿sí? Si nos pertenecemos el uno al otro y nuestra felicidad está en comprometernos, pero en no mancillar el derecho del otro, ni la libertad del otro. Es decir, el otro es tesoro de Dios y yo estoy hecho para servirle, para exaltarle, para cuidarle. Hay una lógica del derecho, es decir, cuando hacemos el amor, cuando queramos, cuando yo quiera, y usted quiere, pero yo no, entonces no. Entonces, a ver, ¿cómo funciona eso? Suena bien, y es una de las ideas de la mundanidad, suena muy bien, es decir, pues hago el amor cuando yo lo quiero hacer. Pero como los dos tenemos quereres diferentes, entonces ¿a quién le hacemos caso? Entonces así es donde uno encuentra parejas que hacen el amor una vez al semestre o una cada vez 3 veces, pero sobre todo hay sentimientos de mucha frustración sobre el tema sexual. Y es delicado porque el tema de la frustración de los sentimientos sexuales no solo es solamente que no pudo tener un orgasmo. Ah, pues que aguante, eso, pues no tener un orgasmito. ¿Sí? No, no se trata del orgasmo, es que no se sintió amado, no se sintió comprendido, no se sintió acogido, comienza a sentir las personas que hay una dictadura, y entonces todas estas cosas dicen del amor que están llamados a construirse. Hay un sentido y esta es la propuesta cristiana, que es lo que está inserto en esa palabra de San Pablo. Si tú te preocupas de las necesidades sexuales de tu cónyuge, de hacer que se satisfagan, y él se preocupa de que se satisfagan las necesidades tuyas, entonces tenemos un mutuo cuidado. La sexualidad no la comanda la biología. La sexualidad debe ser fruto de nuestra conversación y nuestros acuerdos. Es decir, no es cuando ahí se me subió la libido, venga pues, hágale que no es la libido la que manda. La que manda es nuestra capacidad. ¿Por qué? Porque mi sexualidad gobierna mi voluntad. Porque entonces se es una persona que sexualmente atractiva, entonces yo ya pequé, ya cae. No, pues no, yo soy un ser en libertad. Entonces, en el matrimonio estamos llamados a vivir eso mismo. La sexualidad, los acuerdos que debemos tener para la vivencia de la sexualidad, debe ser el buscar ese grado adecuado donde yo me entrego a la satisfacción del otro, pero también respeto mi dignidad. Respeto mi dignidad, respeto mi bienestar, pero me comprometo con el del otro. Entonces ahí hacemos un sistema que verdaderamente está centrado en la caridad y en el compromiso. Cuando yo digo, debo comprometerme a las necesidades y expectativas sexuales de mi cónyuge, también hay un parámetro. Porque si mi cónyuge le da por enfermarse y entonces quiere la zoofilia, entonces venga, traiga el perrito que es que nos hace falta. No, espérate un tiempo. No, yo estoy llamado también a otro criterio que es la dignidad. La unión del hombre y de la mujer debe reflejar el amor de Dios, porque de Dios vinimos. Entonces las prácticas sexuales tienen que ser dignas, dignas. Eso revela lo que Dios ha querido que nosotros seamos. Ya voy a ir cerrando, voy a revisar. La ternura, el secreto de la ternura como potenciador de la entrega. La ternura es fundamental. ¿Qué es la ternura? La ternura no es solamente dar besitos y piquitos bonitos y el pico, ¿sí? No es decir, mi cosita, ¿sí? O salir con unos hitos, no, no. También, y chévere, bonito eso, pero la ternura va mucho más allá.
Son todas las acciones en donde yo puedo hacer que el otro se sienta distinguido, exaltado, en donde el otro sienta que hay alguien que le mira con verdadero amor, con verdadera valoración, que le mira y puede ver su alma y no solamente su cuerpo, reconoce su cuerpo y dice qué bonita que estás, pero sobre todo me encanta la persona que sos. Es decir, qué alegría compartir contigo. O sea, cuando allí hay una valoración más trascendental, la otra persona se siente exaltada. Ese es el alma de la entrega sexual. El alma de la entrega sexual no es el coito, la penetración, es el deseo de compenetrarme con esa persona, de poder entrar a un nivel más profundo de intimidad de lo que usualmente podemos, porque como estamos llamados a levantar el hogar, a responder al trabajo, a la sociedad, a los hijos, estamos dispersos, nos amamos. Pero cuando los dos podemos darnos un tipo de una verdadera entrega, allá hay una complacencia mayor. Y ese es el sentido de la ternura. La ternura humaniza la sexualidad, la humaniza y la personaliza. No da lo mismo hacer el amor con tu pareja que con otra persona. Biológicamente puede ser que sea la función de la penetración, pero espérate, no es lo mismo lo que se comparte, no es lo mismo que se comparte. Con una persona desconocida, con una persona que solamente le conoces el cuerpo, lo que estás entregando es tu egoísmo, tu deseo de satisfacción animal uno que hace que el otro se vuelva un instrumento. Con tu pareja lo que estás entregando es una constancia, es una fidelidad, son sentidos mucho más trascendentes de lo que eres. La sexualidad y la ternura entonces personaliza nuestra unión y la hace diferente de todos los demás. Hay gente que podría decir, bueno, pero entonces los cristianos, ¿cómo así? La sexualidad no se vuelve una búsqueda de placer, sino un servicio al otro, un servilismo, pero para nada. Es decir, es que es un acuerdo entre los dos. Es un pacto de conocerse, de reconocerse, y lo que sabemos es cuando Dios ofrece y nos da este camino. Entonces, Dios está bendiciendo. ¿Y cuáles son los frutos de esa bendición? Pues el mayor placer posible. ¿Cuál es el mayor placer posible? El que no está solamente en el cuerpo, el placer de lo eterno, porque se vuelve eterna la constancia de los dos, mi seguridad de ti. Me doy cuenta que solamente te entregas a mí, me doy cuenta de que aún me la pones en las manos, eres capaz de recibir. Entonces mi placer no es solamente que me estimule con ella o que tuve un coito con ella, no, es que de verdad tengo una persona que me ama, de verdad puedo confiar, de verdad estoy creciendo en el amor con esa persona. Esas son las cosas que nos hacen crecer en Dios. Eh, ¿Cómo hacer que funcione? Pues hermanos, hay que aceptar con humildad y con amor esas personas que somos, nuestras debilidades, nuestras pequeñeces, y trabajar para que esas debilidades y esas diferencias se puedan construir como una manera de crecer juntos. Hay unas tentaciones terribles y es la desesperanza. No, es que yo la intentaba con este man, hombre, es que siempre va al grano y va directo. Sí, no, es que después de esta señora, porque hoy que estaba en estado de grasa, que así en los planitos de todo lo que quieran. Paciencia, sigue trabajando, oren juntos, plantearles a Dios sus retos, exploren qué hay detrás de esas dificultades o de esas prevenciones o esas dificultades de la sexualidad. Hay cosas ahí por sanar, pero están ustedes en un proceso que dura toda la vida. Ah, no. Con la ayuda de Dios hay que pedir la gracia a Dios para poder seguir construyendo. Y allí viene el tema de la comunicación, el tema de poder tener ese acto de valentía, de poder hablar con mi cónyuge, de construir un acuerdo con él para poder decirle lo bueno y lo malo. Ve, es que tener una chucha en vez de venir fuera, yo me concentrar, me quiero concentrar, pero claro, decir eso es muy difícil, ¿sí? Pero lo aguantas pues por 20 años, cuántos de veces también marcan, sí, no sé, hagamos algo, pero la comunicación se vuelve fundamental para poder tener esos niveles de sexualidad adecuados. Aquí hay unas preguntitas y ahora, la verdad, no sé si va a quedar tiempo para regular.
Creo que no, ¿cierto? Pero hay diálogos, unas preguntitas que vale la ¿Sí o pena no? tener eso es un acto de valentía, pero yo les voy a invitar a que uno puede ser valiente cuando hay un contexto adecuado. Y el contexto adecuado es trabajemos los dos para tenernos confianza y no enojarnos. Es decir, acuérdense lo que les decía. Hay veces uno se puede molestar con cosas, pero espérate, ya estás grande. Ya estás grande para que estés solamente en el sentido. Es que no me gusta cómo me hablan, ¿sí? Digámosle a Dios la gracia para poder ver con compasión. Ese gesto que es feo, por algo es. Entonces tengo que hacer el ejercicio caritativo de decirle, ¿por qué te molestas? ¿Sí? Vení, no quiero que te molestas, pero necesito decirte mi verdad. ¿Quieres que funcione la cosa? Pues tengo que comentarte cómo funciono yo, cuáles son mis expectativas, para que podamos crecer los dos en esa capacidad de confianza. Ya con esto termino. Hay problemas sexuales que son difíciles de resolver. Hay cosas que son complejas. Pidan ayuda, pidan ayuda. Busquen un sacerdote, buscan a nuestros hermanos de la camiseta azul, ¿sí? Que son gente A un experimentada. psicólogo de familia. Busquen un psicólogo de familia. Hay veces hay que buscar ayuda profesional, hay veces hay que buscar ayuda espiritual, hay veces hay que buscar un matrimonio que lleva más años y tiene experiencia, pero debemos crecer en comunidad. Apoyémonos los unos con los otros, ¿sí? Esto es un camino largo, pero Dios ha dispuesto gracia y sabemos que contamos con el respaldo de Dios. Y Dios es un Dios tan hermoso, pero tan hermoso que quiere la plenitud de tu corazón. Es decir, quiere que aun esos deseos más profundos de tu corazón puedan llegar a satisfacerse adecuadamente. Obviamente los deseos sanos del corazón, por supuesto. ¿Sí? Quiere que nos eduquemos, pero esos deseos que están allí, Él los quiere satisfacer y volver plenos, y para eso Él quiere derramar gracia y bendición sobre las palabras. Entonces, bueno, yo creo que por ahí podemos quedar allí en eso. Creo que alcanzamos a tener como unos 10 minuticos. Sí. Tengamos unos 10 minuticos, veamos las preguntas, digamos, hay algo que no nos metimos, pero al menos escojan una para poder conversar. ¿Sí? Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Sí, claro, sí. 10 minuticos para... Bueno, vamos a utilizar 10 minutos para